en Juan, en el capítulo 17 de Juan. Mientras que buscáis el capítulo 17 de Juan, dejadme deciros que las últimas semanas, menos esta semana pasada, en las últimas semanas hemos visto en Juan 17 cómo Jesús intercede al Padre por los creyentes, es decir, por su iglesia, cómo Juan también intercede por nuestra protección y nos dice que nos proteja el Señor del mal, que en el griego es del maligno, porque el maligno ataca a los creyentes, el maligno ataca a la familia y el maligno ataca, no te quepa la menor duda, ataca también a la iglesia de Dios. Y en tercer lugar, hemos visto cómo Jesús también intercede por la unidad de su pueblo, es decir, por la unidad de la iglesia. Y vimos que el argumento que Jesús emplea para interceder por la unidad de la iglesia es la unidad del trigo Dios. Y vemos cómo Jesús pide la unidad de forma en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también están unidos. Ese es el argumento teológico bíblico en el que Jesús está hablando e intercede por la unidad de la iglesia de la misma forma que el Padre y Él están unidos. Vimos que cada creyente es responsable de conservar y luchar por la unidad. Esto no es de algunos. Todos somos miembros de la iglesia, como se nos ha dicho. Todos somos miembros de la iglesia y todos estamos llamados a conservar esa unidad que el Señor ama tanto. No puedo entender cómo hay creyentes proclives a la desunión, proclives a la división y proclives a causar el mal en ese sentido, cuando es tan importante que cada creyente en su esfera de responsabilidad luche espiritualmente para conservar la unidad. Y por último vimos tres ejemplos bíblicos que destruyen la unidad. Vimos el efecto que producen las divisiones, vimos también el efecto que producen las contiendas, las luchas, y vimos también el efecto que producen los partidismos en la iglesia. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en esa oración sacerdotal que vemos en Juan 17. Pero Jesús ora también por otra cosa, que a veces no se le da tanta importancia, pero lo tiene, y es mucha. Mirad lo que dice en el versículo 13, Juan 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti, dice el Señor, y hago esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Fíjate que Jesús está diciendo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Señor, voy para ti, Padre, me acerco a ti, ya me quedan horas, me queda un poco tiempo para irme contigo. Estoy orando por la iglesia, por tu iglesia, estoy orando por la protección del pueblo, de tu iglesia, estoy orando para que la iglesia no se divida, estoy orando para que no conozcan el mal y el diablo no ataque. Y estoy orando también, Señor, estoy intercediendo de ti, Padre, para que tengan mi gozo, cumplido en sí mismo. Jesús ya ha hablado anteriormente, antes de orar, Jesús ya ha hablado y le ha enseñado a sus discípulos la importancia del gozo. En el capítulo 15, en el versículo 11, dice, capítulo 15, versículo 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fijaros que está diciendo mi gozo. Y después, en el capítulo 16, versículo 20 al 22, capítulo 16, versículo 20 al 22, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo me voy a marchar, yo me voy a ir, pero no os preocupéis, porque lo que va a suponer tristeza, después vuestra tristeza se va a convertir en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Os volveré a ver, no os quepa duda, y se gozará vuestro corazón tremendamente. En estos textos estamos viendo cómo Jesús está hablando del gozo, y está hablando de su gozo. Y en la oración que está haciendo, está hablando también de su gozo, que los creyentes tengamos su gozo. Esto parece una contradicción, esto parece una broma mala, porque si tú ves la vida de Jesús, tú podrás ver que a Jesús le pegaron, le abofetearon, le pusieron una corona de espinas, le difamaron, se burlaron de él, le dijeron protón, borracho, le dijeron que el diablo era su padre, le dijeron un montón de cosas, la gente lo perseguía.
Jesús tuvo muchas luchas, el diablo le tentaba, la gente le tentaba. Los religiosos de turno no querían saber nada de él e iban a poner directamente para matarlo. Y sin embargo, Jesús en toda esta situación, cuando tú ves su vida, cuando tú ves y lees los evangelios, tú podrás ver que Jesús, en medio de toda esta oposición, Jesús experimentaba la alegría. Jesús experimentaba la alegría y transmitía la alegría y vivía en el gozo del Señor. Por eso es sorprendente que Jesús sea capaz de decir que tengan mi gozo. Que tengan mi gozo. Y no está diciendo que tengan mi gozo, el gozo que yo tenía en el cielo, sino que tengan mi gozo, el gozo que yo tengo presente, que yo tengo aquí en la tierra. En Hebreos hay un texto maravilloso que todos conocemos, pero que me da la impresión de que a veces hay una parte del versículo que no somos muy conscientes. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, esto lo sabemos, y es una verdad con un templo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, también lo sabemos. Pero fijad lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, aquí nos está diciendo el autor de Hebreo que Cristo fue a la cruz y sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que le iban a matar, sabía que le iban a poner una lanza, sabía que le iban a poner unos clavos, sabía todo lo que iba a pasar, todo el sufrimiento que iba a tener. Y además en su cuerpo, en su vida, en su corazón, iba a tener también todo el pecado de todo el mundo. Sin embargo, dice que no solamente vio la cruz, no solamente vio la muerte, sino que detrás de la cruz Jesús vio el gozo, porque el gozo de Jesús tenía que ver con la gente que iban a creer en él por causa de su muerte en la cruz. Jesús no solamente estaba viendo la cruz, sino que la cruz era una especie de filtro en la que veía la cantidad de miles de millones de personas que iban a creer en él como Salvador y Señor. Jesús veía su muerte, evidentemente, pero veía también el gozo de su sacrificio, el gozo de su muerte y su victoria por nosotros, por el ser humano. El Señor quiere, hermanos y hermanas, y personas que nos visitáis, el Señor quiere que vivamos en gozo y en alegría. ¿Sabéis? Hay una investigación que dice que los niños se ríen 400 veces. Los niños se ríen 400 veces al día, por promedio. ¡Wow! 400 veces al día se ríen los niños por promedio. ¿Sabéis en esta investigación cuántas veces se ríen los adultos al día por promedio? 15 veces. 15 veces. Los niños por día, de promedio, 400 veces. Los adultos, 15 veces. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está la risa del niño? Ese niño que ha ido creciendo, que se reía de promedio 400 veces y se ha hecho adulto. ¿Dónde se ha perdido la risa? ¿Dónde está? ¿Quién la ha robado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos convertimos en adultos y hemos dejado de reír? ¿Por qué nos convertimos en adultos y nos reímos de vez en cuando y hablar de mala manera? ¿Por qué nos convertimos en adultos y no tenemos el sentido del humor? ¿Por qué nos convertimos en adultos y parece que lo bueno de ser adultos es que tenemos que ser serios, que tenemos que estar muy serios y muy enfadados? Y que parece que nuestra vida tiene que ser una vida llevada por la tristeza, llevada por la falta de compañerismo, de soledad. Y parece que lo importante es que en medio de nuestra vida estamos serios. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde lo hemos matado? ¿Qué ha ocurrido? Para que dejemos de sonreír, para que dejemos de reírnos, para que nos riamos 400 veces al día. ¿Dónde hemos dejado a ese niño? ¿Qué ha ocurrido en la vida de esa criatura? ¿Por qué perdemos la alegría? ¿Por qué perdemos la alegría? ¿Sabéis? Nos convertimos en personas sin sentido del humor. Nos convertimos en personas irónicas, tristes, toscos. ¿Por qué hay creyentes que son tan serios? ¿Por qué hay creyentes que son tan estirados? ¿Por qué hay cristianos que incluso piensan, y esto ya es el colmo, cristianos que piensan que el gozo y la alegría es pecado? Creerme, aunque yo no estoy contando un chiste, hay creyentes que piensan que expresar la alegría, vivir la alegría, es siempre
pecado. Cuando la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, cuando la Escritura nos enseña todo lo contrario, tenemos que vivir en gozo y en alegría. ¿Por qué hay personas que piensan que todo es pecado? Ir al cine es pecado. Mirar la historia de la Iglesia en los últimos, cuando empieza a surgir el cine. Ir al cine es pecado, es el lugar del diablo. Ver la televisión es pecado, es el lugar del diablo. Contar chistes es pecado, es el lugar del diablo. Sin olvidando que se pueden contar chistes muy buenos, sin causar ningún mal. Todo es malo, todo es pecado, todo es oscuro, todo es negro. Bailar es pecado. Bailar, yo he bailado en la iglesia, como algunos recordaréis. Y aquel día también una broma de eso. He bailado en bodas. En muchas de vuestras bodas yo he bailado. Recuerdo una vez que fui al cuarto de baño en una boda, estábamos en un sitio, estaba la celebración y antes de entrar al cuarto de baño escucho a dos mujeres decir una a la otra: fíjate, el pastor de esa iglesia está bailando, ha bailado. Yo estaba al lado y no se había dado cuenta. El pastor de esa iglesia bailando como si es un pecado, como es algo horrible. El bailar, pues uno puede bailar, evidentemente, por claro que sí que podemos bailar, sin ningún problema, y podemos pasar por ahí, y podemos ir al cine, dependiendo de la película, evidentemente, y podemos ver la televisión, dependiendo de lo que veamos, claro está. Pero la idea de que la alegría es del diablo es falsa, es una herejía y es mentira. La alegría viene de Dios. La alegría viene de Dios y tenemos que vivir vidas gozosas y alegres. Y hay tantas cosas en la vida, hay tantas cosas importantes y pequeñitas que tenemos que dar gracias y vivir con alegría. Es interesante que la gente que se queja de la alegría o la gente que no expresa la alegría después van al campo de fútbol, compran su entrada, ven su partido favorito y empiezan a... La misma gente que no canta, la misma gente que no expresa júbilo en la adoración, la misma gente que tiene una cara así de ladrillo con cemento. La misma gente que hace eso, después van al campo de fútbol o están con los amigos viendo la tele. Y dice, aquí sí. Y él dice, o sea, aquí sí puedes expresar júbilo, alegría y ponerte... Y sin embargo en la iglesia parece que es pecado levantar la mano, ¿no? Parece que es pecado expresar y cantar y arriba voz. Cuando yo prediqué el año pasado en la iglesia de Mikey me advirtió, que por cierto viene el martes, viene Esther y Mikey por la tarde, el martes, a pasar las navidades. Cuando me invitó, dice Mikey, mira, Pedro, nuestra iglesia es un poco diferente a la de usted. Y a la iglesia en general, la que yo conozco en España. En nuestra iglesia la gente te va a gritar, te va a decir cosas, es muy interactiva. Y yo, bueno, mientras que no me echen tomate, ni me echen ni me pegue, bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Y además era una predicación con traducción, porque como todos saben que hablo inglés, pero no tanto para predicar públicamente. Entonces, pues, Mikey estaba traduciendo, y por cierto lo hizo muy bien, y yo estaba predicando, y de pronto decía algo, ¡bien! ¡Bien! O estaba predicando y decía otro, ¡sigue, no lo dejes, sigue! Y el timoreo, sigue ahí, levantando, o sea, era la gente que estaba participando en la predicación, que estaba diciendo, sigue adelante, no te importa el tiempo, sigue, bien, gloria a Dios, bien, gracias. La gente estaba alucinado, mira que he predicado en iglesias, mira que estaba en sitio, nunca he estado así en un sitio, yo digo, ¿estás tanto perdido o yo estoy...? Pero estaban expresando el júbilo. Estaban expresando el júbilo en la predicación, lo tienen en los genes. Es así. La iglesia es un lugar feliz, un lugar de alegría. Permíteme
Pero la iglesia debe ser un lugar divertido. Me gustaría saber qué piensan los niños de los adultos en la iglesia. Me gustaría saber qué concepto tenemos los adultos, los niños, qué concepto tienen de nosotros los adultos. Me gustaría saber qué impresión tienen los niños, o incluso los jóvenes que ahora son jóvenes, cuando eran niños, qué pensaban de los adultos, de la manifestación, de las maneras, de los cultos, de los cánticos, de la predicación, sobre todo de nuestras maneras, de nuestra alegría o seriedad. Porque es importante que los niños vengan con alegría y que los adultos les transmitamos alegría. Es importante que nuestros jóvenes vengan a la iglesia con alegría y que los adultos les transmitamos alegría en nuestras formas, en nuestras maneras. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? La alegría es un elemento fundamental de la iglesia. Mirad lo que dice en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 46 y 47. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Y dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fijaros que esta es una de las características que menos se menciona de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en Jerusalén perseveraban, se juntaban cada día en el templo, partían el pan de las casas y comían juntos con tristeza, con dolor, con depresiones, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez. Dentro de un ratito, cuando terminemos y se ponga la iglesia, porque nos vamos a quedar a comer, vamos a participar en una comida colectiva, como os he dicho, una comida ágape, una comida de amor fraternal. Y nos recuerda esto, nos recuerda que nuestros antepasados cristianos se reunían y comían juntos con alegría, comían juntos con alegría y sencillamente. No sabemos los alimentos que había en día, no sabemos qué ponían, pero dice que lo que comían lo comían con sencillez y con alegría. Me encanta esto que dice, estas dos cosas que dice la palabra: alegría y sencillez. Alegría y sencillez. Tú imagínate que ahora, cuando pongamos la mesa, yo me hago un huevo frito, que por cierto no me sale mal, un huevo frito con una patata, y yo comparo mi tenedor y mi cuchillo, y hago así con el huevo frito, y voy comiendo el cuchillo, con el cuchillo y con el tenedor, y me voy comiendo el huevo frito. Es muy elegante, ¿verdad? Muy elegante. Yo ahí, lo mismo lo hace alguno, perfecto, no hay problema. Pero no es lo mismo comer un huevo frito con un tenedor, cortarlo, que comer tu pan y hacerlo así la llena y hacerlo así y comer un huevo frito con el pan. No es lo mismo. Podemos comer a mí me encanta la cola de todo, me encanta, está muy cara, pero me gusta la cola de todo. Y algunos de ustedes hacen la cola muy buena, mi mujer hace de película. Pues no es lo mismo que tú cojas el tenedor y el cuchillo y te pones con el cola de todo, que está bien. Pero no es lo mismo que tú cojas con tu mano y te echas con otro cosas, con una vaca. Si tú cojas la cola de todo y algo así, no es lo mismo. Yo sé que a lo mejor si nos vamos a ir a un restaurante de 3 estrellas, a lo mejor tú nos vas a cortar con el tenedor, pero no es lo mismo. Hay que coger con el tenedor con alegría. Ahora nos vamos a reunir y ahora lo crucemos. ¿Cómo te encuentras? Está la comida bien, te gusta la comida que has traído, que está muy fría. Nos podemos juntarnos sin ningún tipo de alegría. Estoy aquí porque viene mi familia, estoy aquí porque oye, que la iglesia se juntaba y era un día feliz, era un día de alegría, era un día de gozo, era un día que lo pasaban de película y con alegría y
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si la iglesia primitiva, que pasó persecución, que muchos lo mataron, vivía con la alegría y experimentaban la alegría, ¿por qué no la experimentamos nosotros? ¿Por qué no vivimos en el gozo? ¿Por qué siempre estamos mosqueados? ¿Por qué siempre estamos enfadados? ¿Por qué nuestra cara es un poema triste y no alegre? ¿Por qué? Cuando la alegría debe ser parte de nuestra vida, En el capítulo 8 de Hechos, versículo 39, y me dejo algunos textos a propósito, porque no sería muy largo. Capítulo 8 de Hechos, versículo 39, nos dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Felipe se acerca a la iglesia, como todos sabéis. El Espíritu Santo le dice que vaya a tal sitio. Hay un carro, en el carro está el etíope leyendo a Isaías, el Antiguo Testamento. Felipe se acerca, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice: ¿cómo puede ser que uno me enseñare? Y Felipe se sienta y empieza a explicarle lo que estaba leyendo y le lleva a la salvación, le lleva a un encuentro con Cristo usando el texto bíblico. Y llega un momento en que el hombre le dice: aquí hay algo, ¿hay algún impedimento para que yo sea bautizado? Y claro, Felipe dice: no hay ninguno. Y lo bautiza. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más en su vida, nunca más supo acerca de Felipe. Pero fijaros lo que dice el texto: y siguió gozoso su camino. Hasta ese momento había caminado con Felipe. Felipe le había predicado el Evangelio. Llegan, se bautizan. Dios misteriosamente y sobrenaturalmente arrebata a Felipe. El eunuco se queda solo, bautizado y convertido. Y siguió gozoso su camino. ¿Tu camino cómo es? Desde que conociste a Cristo? ¿Cómo es tu camino? Está lleno de dudas, de peligros, de sufrimientos, de tristeza, pues está lleno de alegría. Yo no estoy diciendo que no pasemos por momentos de tristeza, jamás en la vida lo diré. Ni en el conocimiento que yo tengo de la Escritura, ni en mi propia vida. Yo no puedo decir nunca que los creyentes no pasan por momentos de tristeza. Lo pasamos. Y el que diga lo contrario, miente. Pasamos por momentos de tristeza, pasamos por momentos de desesperación, pasamos por momentos de falta de fe, pasamos por momentos de depresiones, pasamos por momentos que no entendemos, pasamos por momentos muy complicados en el hermano, a nivel personal, a nivel familiar y también de iglesia. Lo pasamos. Pero la norma, lo que la Escritura nos enseña, lo que la palabra de Dios nos enseña, es que de forma general el creyente, cuando ha conocido a Cristo, cambia. Él lo ha expresado en el villancico. Cambia. Conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo a la auténtica realidad. Conocemos a Cristo y nuestra vida cambia por completo. Y somos transformados. Tampoco estoy diciendo con esto, que nadie me malentienda, tampoco estoy diciendo con esto que aquellos creyentes que no sonríen o que no tienen la posibilidad de Elizabeth para reírse, o de ellas dos, o de Ana, o de la propia Josefa, que se ríe mucho también, no estoy diciendo que los que no se ríen no tengan el gozo, porque eso también depende del temperamento, del carácter de la persona. Lo que estoy diciendo es que hay personas que no viven el gozo, que es diferente, que no viven el gozo, que no viven la alegría y que incluso lo expresan con su cuerpo, lo expresan con sus miradas y los expresan con sus palabras y su forma de estar. Lo que estoy diciendo es que una de las señales de identidad del creyente es la sonrisa, es la risa, es la alegría, es permitirme decir esto, es saber reírse de uno mismo. Yo no soy tan importante como para no saber reír de mí mismo. A veces tenemos una trascendencia, nos creemos los reyes del bando, creemos que somos muy importantes, y no, ninguno de nosotros es tan importante, ni mucho menos. Estamos de paso, no lo olvidemos. Y haríamos muy bien en reírnos de nosotros mismos, en reírnos y tener una sonrisa de nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar a ser más sabios y más humildes también. Mirad lo que dice en el capítulo 16 de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 25. Hechos 16, versículo 23 al 25.
Dice, después de haberle azotado, bueno, versículo 22, y se agolpó el pueblo contra él, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron de la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es interesante porque fijaros que lo dice el texto bíblico, que cogieron a Pablo y a Silas, que le dieron una paliza enorme, le azotaron mucho. Fijaros que dice el texto, mucho. Posiblemente 39, era lo normal que se castigaba, posiblemente 39 azotes. Y si no eran 39, era una cifra parecida. Le castigaron mucho, le azotaron mucho. ¿Alguien de aquí le ha dado alguna vez un latigazo? Espero que no den a nadie, no den un latigazo. Pero solamente un latigazo te lo hace la espalda. Solamente un latigazo te hace sangrar. Solamente un latigazo te hiere. Solamente un latigazo te hace sufrir. Imaginaros 20 y tantos latigazos, 30 y tantos latigazos en la espalda de una persona. Así estaban, llegan al calabozo, malheridos, azotados con varas, y después de haber azotado mucho lo echaron de la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, y los metió en el calabozo de más adentro. Aquí están las cárceles, aquí está la entrada, aquí están varios calabozos, pues el de más adentro, el que no entra a la luz, el que no tiene claraboya, el que está allí en la oscuridad, el más apartado, el que no se escucha nada. Aquí, ahí lo meten, ahí, vosotros, ahí, los pobres hechos con la espalda dolorida, sangrando, sufriendo, y encima lo ponen en la cárcel de más adentro y encima le ponen unos grilletes en los pies para que no pudiesen moverse. Cepos en los pies, para que no se pudiesen mover. Los cepos normalmente eran estrechos. El momento que tú te movías un poco, te lacerabas el tobillo, te hacías daño en el tobillo, porque no podías moverte mucho, te rozaba, te provocaba quemaduras, te provocaba sufrimiento. Y tú estabas ahí en el calabozo, te han castigado, te han pegado, estás en el calabozo, tienes los pies en el cepo para que todavía te haga más daño y no puedas moverte. ¿Y qué es lo que hacen ellos dos? ¿Le echan la culpa a Dios? No lo hacen. ¿Qué es lo que hacen ellos dos? Se están hechos polvo, hay que ver, se ponen a hablar, se ponen a llorar, toman una depresión, Lo que hacen los dos allí, con una situación física angustiosa, es que están allí cantando y orando. Cantando y orando. Yo no sé muy bien lo que yo haría, pero yo sí sé lo que estaban haciendo ellos, porque lo dice el texto bíblico. ¿Qué cantarían Silas y Pablo allí? Pues ni idea. No sé lo que cantarían. Pero cantaban de tal forma que los otros prisioneros lo estaban escuchando. Imaginaros a las 12 de la noche. Imaginaros allí, ya los presos durmiendo, y de pronto escuchando voces. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y los prisioneros, ¿quién está cantando? No, porque han estado allí, hablando una paliza y están cantando. ¿Y qué son? Pues dicen que son cristianos, que siguen un Nazareno, un Jesús. Cristo rompe las cadenas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta gente? Estaban cantando y estaban orando. Y me imagino que en la oración habría también alabanzas que tienen que ver con las canciones. Señor, te damos gracias porque estamos aquí. Señor, te pedimos por el carcelero. Señor, te pedimos por estos hombres que están aquí en prisión. Te rogamos que bendiga lo que nos han pegado, Señor. Queremos alabarte, Dios mío, porque por tu causa estamos sufriendo, porque estamos predicando el Evangelio. Yo no sé lo que oraron, pero no me sorprendería que fuese algo así. Y estuviesen alabando al Señor por toda esa situación que estaban viviendo. Estaban contentos. En medio de una situación muy complicada, difícil.
y sufriendo, pero ahí estaban ellos cantando himnos a Dios y los presos los oían. Y los presos los oían. Algo que tampoco entiendo nunca, yo no sé si es tan torpe, algo que no entiendo. ¿Cómo podemos cantar sin expresar? ¿Cómo podemos cantar sin expresar lo que estamos cantando? ¿Cómo podemos cantar con la cara hierética, totalmente seria? ¿Cómo podemos expresar la alabanza sin júbilo? A veces veo a los hermanos de la alabanza y a los músicos también. Veo a los hermanos de la alabanza y algunas veces los veo tan metidos, con unas sonrisas, metidos en la adoración. Pero a veces, hermano, parece que somos maniquíes adorando al Señor. No tenemos ningún gesto de alegría, no tenemos ningún gesto de júbilo. Parece que estamos adorando y cantando a la pared en vez de al Dios de la alegría, en vez del Dios del júbilo. Si un día podéis mirar a Desiree como toca el bajo, Desiree no canta, porque si Desiree cantara, tú ya sabes lo que pasa, ¿vale? Si Desiree cantara, nos vendíamos todos la misma cofradía, el mismo tiempo, ¿no? Desiree no canta. Menos mal. Desiree, pero mirad a tocar el bajo. Mirad a tocar el bajo. Está transmitiendo con su cara la alegría. Y otras personas no lo expresan. Ya está, no lo expresan. Y sin embargo, hay gente que allí están adorando, transmitiendo el gozo del Señor. Voy a ir terminando con un texto que todos conocéis, en Habacuc. Habacuc, en el capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Dice así. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Como veis, lo que está contando Habacuc es tremendo. La situación que está contando aquí es tremenda. Y está hablando en el tiempo presente. Aunque la higuera no florezca, vaya situación. Aunque las vides no haya frutos, vaya situación. Aunque falte el producto del olivo, vaya tela. Aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada, la situación es dantesca, es tristísima. Y no haya vacas en los corrales, vaya la situación. Y sin embargo, Habacuc está diciendo, con todo este panorama, con este panorama tan lindo, en esta situación, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré. La situación es la que hay. No hay comida, no hay pasto, no hay ganado, no hay dinero, estamos mal. Pero con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. El aceite sube, la gasolina sube, los coches suben, los alquileres suben, todo sube. Pero yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Siempre. Siempre. Me encanta. Porque el libro termina con un canto al optimismo, con un canto a la alabanza, con un canto precioso en cuanto a creer en el Señor y creer que Dios tiene el control de todo. Y si creemos que Dios tiene el control de todo, tenemos que estar contentos, alegres, porque nuestro Dios es un Dios que nos podemos gozar. Me gozaré en el Dios de mi salvación. En el libro siguiente, en Sofonías, en el último capítulo también, dice los versículos 14 al 17. Sofonías capítulo 3, versículo 14 al 17, dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. El profeta le está diciendo a Israel: canta.
voces de júbilo, no te contengas, grita. Gózate y regocíjate de todo corazón, porque el Señor ha apartado tus juicios de ti, porque el Señor ha echado a tus enemigos, porque el Señor está en medio de ti y no verás el mal. Gózate y regocíjate, Israel, en todo esto. Y sigue diciendo, versículo 17, espectacular. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Y se regocijará sobre ti con cánticos. Aquí nos está diciendo la Escritura, hermanos y hermanas, nos está diciendo la Escritura algo que es revolucionario, algo que es importante, algo que creo que es vital que los creyentes lo entendamos. ¿De dónde viene la idea de que Dios es Cristo? ¿De dónde viene la idea de que Dios es un Dios cruel, bárbaro, y un Dios que no se alegra del gozo de su pueblo? ¿De dónde viene el concepto de que tenemos que estar muy serios delante de Dios? Que no podemos decir nada delante de Dios y que Dios lo que quiere es nuestro silencio, nuestras caras tristes y nuestra alma triste. ¿De dónde vienen esas cosas? Porque de la Biblia no, de la palabra de Dios no, del testimonio de muchos creyentes a lo largo de los siglos tampoco. ¿De dónde viene esa falsa idea de que Dios está siempre enfadado con nosotros? O incluso de que Dios nos ha dejado de la mano, nos ha creado y nos ha dejado. ¿De dónde viene esa cosa que los creyentes no podemos creer? A la iglesia se viene a llorar. ¿Pero de dónde viene eso? La iglesia se viene a pasar un rato ahí en serio, porque no puedes reírte. Los niños tienen que estar quietos. ¡Niños, vete! Los niños, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? Porque lo que la Escritura nos dice es: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero mirad lo dice, callará de amor. Ay, ¿cuántas veces tenemos que callar por amor? ¿Cuántas? Pero mirad lo que dice, se regocijará sobre ti. Esto es revolucionario. Esto es revolucionario. Porque lo que nos está diciendo aquí es que Dios canta. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios canta. Dios canta. Dios se goza. Dios no es un palo que no tiene emociones ni sentimientos. Dios no es algo ahí que está siempre en la oscuridad, viendo a ver qué le pasa a sus hijos para no dar un castigo. Este ha hecho más, te castigo. Este ha hecho más, te castigo. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de alegría, es un Dios de gozo, que es un Dios que experimenta el gozo y la alegría, y que es un Dios que canta. Y es un Dios que canta. Enrique, ¿tú sabes que Dios canta? Es un Dios que canta. Rosamari, ¿tú sabes que Dios se alegra contigo? Donde quiera que estés, el momento en que estés, Dios se goza contigo. Haced el pucher. Donde estás, Dios se goza contigo cuando tú estás solo. Hermanos y hermanas, cuando hace años y años y años que yo la conozco de toda la vida, Loli, todos los domingos trae caramelo. Mi niña era pequeñita, y traía, siempre trae caramelo. Tu madre era un buen caramelo. Siempre trae caramelo. Bueno, pues siempre con la sonrisa también, siempre con caramelos. Pero con mi niña llevaba caramelo y ahora resulta que con la ella es muy joven, pero han pasado los años. Un domingo le dice a mi nieta, el domingo que viene, cuando tú vengas la próxima vez, te voy a traer caramelo. Y mi nieta vino el domingo siguiente, y vino a venir el domingo siguiente, los domingos siguientes. Y está en el camino y me dice, Emma, ¿estará la mujer que va a dar caramelo? ¿Estará la mujer que va a dar caramelo? Y le dijimos, creo que sí. Le dije, creo que sí. Normalmente ella viene. Y cuando vino para acá, se sentó por aquí, entró por la puerta y me dijo, ¿tu nieta? Y yo, sí, aquí está. Dice, ¿qué le traigo caramelo? Y traigo caramelo. Y digo, vete para allá que está aquí. Y se vino para acá y le dio los caramelos. Me gustó esa frase, la mujer que daba caramelo, de toda la vida. Caramelo. Tenemos que ser caramelos, hermanos. Y tenemos que dar caramelos. No te cianuro, por favor. No des tristeza. No seas de altas caramelos. Y vive la vida, la alegría. Porque
tenemos que aprender a cantar y a orar y a alabar al Señor. Porque Dios es un Dios de gozo y de alegría. Y canta. Y canta. Deja la tristeza a su momento. Deja la marca. Trata a tu esposa con gozo, con alegría. Trata a tu padre con alegría. Trata a tus hijos con alegría.